los adultos no les castigamos por reír, por saltar, por correr o por pisar un sofá. Los castigos son inútiles en la educación de los niños, tan inútiles como los premios. A ti te enseñan 2 directores de banco o 2 ministros del gobierno y te dicen uno de estos tomó el pecho y el otro tomó el biberón. Uno de estos durmió en la cama con sus padres y al otro lo dejaron llorar por la noche. ¿Tú crees que los distingues? No puedes dejar que tu hijo de 2 años juegue con un cuchillo afilado para que vea que se corta un dedo. El concepto mismo de educar haciéndole ver las consecuencias de sus actos, francamente, me parece inmoral. Y muchos niños de 2 o 3 años se resisten con uñas y dientes a ponerse ese abrigo y esa bufanda. ¿Por qué lo hacen? Ya sabemos que eres más listo que un niño de 3 años. No hace falta decirle, ¿ves cómo tenías frío? ¿Ves cómo ahora tienes hambre? Mis padres nunca me castigaron. Por supuesto, alguna vez me riñeron o se enfadaron o me dieron órdenes. Por supuesto, me dijeron no hagas esto, no toques aquello o haz esto, lo de más allá. Pero nunca me castigaron en ese sentido que yo solo conozco por las películas americanas de ahora vete a la habitación, ahora 3 sábados sin salir, ahora te retiramos los privilegios. Vaya chorrada tan grande cuando digo esa expresión, retirarle los privilegios a un niño como si vivir y jugar fuera un privilegio, es algo imprescindible. O aquellos otros castigos quizá más clásicos de la tradición española. Yo cuando era pequeño escuchaba con mis padres por la radio las aventuras de Matilde, Perico y Periquín. Eran unos episodios radiofónicos en los que siempre el niño Periquín hacía alguna travesura y siempre acababa su padre corriendo, persiguiéndole por todos lados para darle con el zapato, con la zapatilla. Y recuerdo que siendo yo niño, con 6 años o así, porque esto es muy antiguo, luego ya lo dejaron de hacer, ya me parecía, pero qué padre más bruto, ¿por qué hace esas cosas? Me parecía que padre más bruto porque, por supuesto, mis padres jamás hicieron una cosa así. Mis padres jamás me castigaron y por eso sé que no hace falta castigar a un niño. No me castigaron y fíjate tú, ni soy asesino en serie, ni soy ladrón, ni he fracasado en la vida, ni soy un pequeño tirano. Bueno, sí, ahora si fuera un tirano ya sería un gran tirano, soy bastante alto. Criando sin miedo, con Carlos González. Ni premios, ni castigos, ni consecuencias. Bienvenido a un nuevo episodio de Criando sin miedo. Mis padres nunca me castigaron y por eso sé que no es necesario castigar a los niños. En la escuela, sí, tuve algún maestro que daba golpes con la regla en la palma de la mano, tuve algún maestro que te ponía en el rincón de cara a la pared. Incluso llegué a tener, con 7 años, un maestro que me dio 2 bofetones. El maestro salía de clase, sabe Dios para qué, de vez en cuando. No sé si tenía que ir al baño o tenía que ir a alguna reunión o algo. Salía 3-5 minutos y dejaba a un niño vigilando. Como yo era el primero de la clase, pues a veces me tocaba vigilar. Vigilar significa andar como un tonto por los pasillos con los brazos cruzados, con los pasillos quiero decir entre pupitre y pupitre, para decirle a los niños que se estuvieran callados y que no se levantasen. Otro niño se levantó y yo, en mi capacidad de vigilante, fui hacia él con los brazos cruzados y lo empujé como 2 toros que luchan con los cuernos ahí enredados. Y nos reímos los 2, por supuesto, y en esto vuelve el profesor. Se puso hecho una furia. ¿Pero tú crees que se puede reír mientras se vigila?, me preguntó. Y yo le dije la verdad. Le dije sí. Claro que lo quería, por eso lo había hecho. Si yo hubiera creído que no se podía, no lo habría hecho. Él no me preguntó si es bueno, si es conveniente o si está permitido. Me preguntó, ¿tú crees? Pues sí, yo le contesto lo que creo, la pregunta que me ha hecho. Me dio un bofetón.
Y me volvió a preguntar, gritando más todavía: ¿tú crees que se puede reír mientras se vigila? Y ahí dudé, porque evidentemente mi profesor no quería que yo le dijera la verdad, pero también me había enseñado que no había que mentir. ¿Cómo iba a decirle una mentira? Así que volví a decirle la verdad. Le dije, sí. Y me volvió a dar otro bofetón. ¿Cuántos bofetones puede aguantar un niño de 7 años? A la tercera pregunta le contesté lo que él quería. Le dije que no se podía reír mientras se vigilaba. Y bueno, y ahí es donde ese profesor perdió toda su autoridad y todo mi respeto. Porque no puedes respetar a alguien a quien temes. Los castigos son inútiles en la educación de los niños, tan inútiles como los premios. Los castigos no modifican la conducta, los castigos no vuelven buena a la gente. Pero a los adultos sí que les castigamos. Sí, pero tampoco funciona. Primero, a los adultos solo les castigamos por cosas serias, por cosas importantes, por robar, por matar, por violar. A los adultos no les castigamos por reír, por saltar, por correr o por pisar un sofá. Segundo, a los adultos solo les castigamos en función de una ley anterior al delito, con derecho a abogado defensor, con derecho a juicio justo. Tercero, los adultos pueden apelar contra ese juicio. Un asesino condenado por un juez tiene derecho a recurrir al Tribunal Supremo. Un juez no le dice, tú a mí no me repliques. El condenado sí que tiene derecho a replicar. Solo los padres decimos a veces esas cosas de tú a mí no me repliques. Y por último, a pesar de todas esas precauciones, no creemos en realidad que el castigo vuelva buena a la gente. Si alguien en una cárcel se rehabilita, no es por el castigo. Si alguien se rehabilita, es porque en las buenas cárceles, en las prisiones bien organizadas, tienen educadores, tienen psicólogos, hacen un seminario de control de la ida, enseñan un oficio a los presos, les orientan para que al salir puedan encontrar un empleo y gracias a todo eso se rehabilita alguno. El castigo no vuelve a la gente buena. Pero hay un problema más grande, es que los premios y los castigos son, me parece a mí, profundamente inmorales. Una persona que no roba a una ancianita que sale del banco que ha cobrado la pensión y lleva todo el dinero en el bolso, porque sabe que en la puerta del banco hay cámaras y le van a pillar. Pero si se encuentra a la ancianita en un callejón oscuro, sí que la roba. No es una persona honrada, es un ladrón cobarde. Yo no educo a mis hijos para que sean ladrones cobardes. Yo educo a mis hijos para que sean personas honradas. Una persona honrada no se abstiene de hacer el mal por temor a un castigo. Una persona honrada se abstiene de hacer el mal porque sabe que eso está mal y por lo tanto no hay que hacerlo. Una persona bondadosa no hace el bien porque espera un premio por haberlo hecho. Una persona bondadosa hace el bien porque sabe que eso es lo correcto. El que lo hace solamente para conseguir un premio a cambio no es una persona bondadosa, es una persona interesada, no es lo mismo. Con los premios y los castigos estamos privándonos de la oportunidad de enseñar a nuestros hijos una verdadera ética basada en principios. Lo que está bien, lo que está mal. No necesitas ni premio ni castigo. Y eso lo aprendí de un poema que me enseñó mi hermana. Es un poema que durante mucho tiempo se atribuyó a Santa Teresa de Jesús. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Me mueves tú, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus espinas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, y en tal manera
que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Quizá tuve la suerte de aprender con 8 años ese poema y de comprender que lo mismo que en una buena teología no se ama a Dios por esperar el cielo, ni se le teme por temer al infierno, de esa misma manera el amor de los hijos hacia los padres es lo que les hace intentar obedecernos e intentar no decepcionarnos. No tenemos que darles porque nos quieran, porque aunque no esperen nada de nosotros, nos van a querer igual. Simplemente tenemos que decirles con educación, con respeto, qué es lo que creemos conveniente, necesario hacer, y poco a poco lo irán entendiendo. Aunque ya hemos comentado alguna vez que, por supuesto, no van a aprender a los 3, a los 5, a los 8 años a comportarse como te comportas tú a los 25, a los 30. A ti te ha costado 30 años llegar a este estado. Tú cuando eras niño también decías palabrotas, también te peleabas, también pegabas patadas, también les quitabas a otros los juguetes, también les empujabas. Tu hijo lo va a hacer. Y lo mismo que tú lo dejaste de hacer cuando creciste, tu hijo lo dejará de hacer. Lo dejará de hacer antes, probablemente, si cuenta con un buen ejemplo, si ve cómo sus padres son capaces de comportarse de otra manera, sin gritar, sin insultar, sin pegar. Últimamente, desde hace ya varios años, está muy de moda decir no, castigos no, consecuencias, que aquí somos muy modernos. En la mayoría de los casos es lo mismo. Es decir, simplemente le hemos cambiado el nombre porque el nombre antiguo no nos gustaba, pero sigue siendo lo mismo. Como has suspendido el examen castigado sin ir a jugar, o como has suspendido el examen, como consecuencia tienes que quedarte estudiando y no vas a ir a jugar. Es lo mismo. Sí que es verdad que existe un tipo de consecuencias que no es lo mismo que un castigo. Son las llamadas consecuencias naturales, es decir, lo que ocurre como consecuencia de lo que tú has hecho. Pero ojo, primero, las consecuencias naturales tienen que ser naturales de verdad. Recuerdo un padre que me decía, es que mi hija no quiere comer verdura y no sé qué hacer para ponerle consecuencias, porque ella está pensando ahora que no comer verduras no tiene consecuencias y tengo que ponerle consecuencias. Es que no comer verdura no tiene consecuencias, claro que no tiene. Entonces, que si le pones consecuencias, ya no son consecuencias naturales, es un castigo, le llames como le llames. Las consecuencias naturales tienen que ser espontáneas, no las pones tú, ocurren ellas solas. Es decir, no vale como ha dejado los juguetes tirados por el suelo, los escondo y se los quito para que aprenda que no hay que dejarlos tirados. No, los juguetes se tienen que perder ellos solos. Y normalmente los juguetes que se dejan por el suelo no se pierden. Están por ahí, molestan, te puede parecer que quedan feos, y por supuesto, si es un cochecito y lo pisas, te puedes pegar un tortazo. Pero no se pierden. Se quedan ahí, simplemente. Por otra parte, las consecuencias naturales solo se podrían usar como método educativo, teóricamente. No las estoy recomendando en absoluto, yo no lo haría. Pero bueno, si te empeñas, si quieres usar las consecuencias naturales como método educativo, solo lo podrías hacer cuando son consecuencias leves y de poca importancia. No puedes dejar que tu hijo de 2 años juegue con un cuchillo afilado para que vea que se corta un dedo. No puedes dejar que tu hija de 14 años se pase todo el curso sin hacer los deberes y sin estudiar para que vea que repite curso. Tu obligación es quitarle el cuchillo antes de que se corte. De hecho, tu obligación era no haber dejado el cuchillo a su alcance. Tu obligación es, a la que ves que tu hija lleva 1 semana o 2 con problemas en el cole, ir a ver qué pasa, intentar ponerle remedio para que no pierda el curso. No estamos en este mundo para hacer que nuestros hijos sufran las consecuencias de sus malas acciones. Todo lo contrario, estamos en este mundo para evitar que nuestros hijos sufran las consecuencias de sus errores. Ese es nuestro deber y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, si es una consecuencia sin importancia, pues bueno, pues que no quiere comer, pues vale. Consecuencia, pues luego a la hora de cenar tendrá hambre, pues que cene.
¿Que no quiere ponerse el abrigo para salir a la calle? Bueno, pues luego tendrá frío. Bueno, estamos obsesionados con el frío y muchísimas madres tienen cada día la pelea para ponerle al niño el abrigo y la bufanda antes de salir a la calle. Y muchos niños de 2 o 3 años se resisten con uñas y dientes a ponerse ese abrigo y esa bufanda. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen calor. El niño tiene razón. Es decir, estoy en casa, tengo calor, no quiero ponerme un abrigo y una bufanda. Es el niño el que está actuando de forma lógica y racional. Es que dentro de 5 minutos en la calle va a tener frío. Vale, pero tu hijo no es meteorólogo, no sabe predecir el tiempo con 5 minutos de antelación. Él no sabe que va a tener frío, él sabe que ahora tiene calor. Entonces, en vez de pelearte para intentarle poner el abrigo a un niño que tiene calor, y es absurdo, lo que puedes hacer es salir a la calle con el niño en una mano y el abrigo en la otra. Cuando tu hijo vea que tiene frío, ya se pondrá el abrigo. Y no hace falta marcarse el tanto, no hace falta restregárselo por la cara. Ya sabemos que eres más listo que un niño de 3 años. No hace falta decirle, ¿ves cómo tenías frío? Claro, tenías que haber hecho caso a mamá y ponerte el abrigo. ¿Ves cómo ahora tienes hambre? Claro, si hubieras comido a su hora, ahora no tendrías tanta hambre. No hace falta restregárselo, simplemente antes no tenía hambre, no comió, ahora sí que tiene hambre, sí que come. Antes no tenía frío, no se puso el abrigo, ahora sí que tiene frío y sí que se lo pone, y ya está, ningún problema. ¿Y si no quiere ponerse el abrigo en toda la tarde? Pues entonces eso significa que no hacía tanto frío como tú pensabas y ahora vas a ser tú quien va a aprender de las consecuencias de tus actos. Por tu obsesión en ponerle el abrigo, ahora tienes que ir toda la tarde paseando un abrigo. Mañana decides si le vuelves a sacar el abrigo a la calle o no. Hay otro problema con las consecuencias, una vez más, y es que son, creo yo, profundamente inmorales. Es decir, el concepto mismo de educar haciéndole ver las consecuencias de sus actos, francamente me parece inmoral. ¿Por qué? Porque toda la estructura teórica sobre la que se basa esa idea es: los actos tienen consecuencias. Y más concretamente, porque claro, si no, no tendría gracia. Las malas acciones tienen una consecuencia rápida, inmediata, que es perjudicial para el que ha hecho una mala acción. Si haces algo mal, vas a sufrir una consecuencia. Y eso es falso. Muchas malas acciones no tienen ninguna consecuencia a corto plazo. En otras ocasiones, las malas consecuencias de las malas acciones no son para el que ha cometido una mala acción, sino para otras personas. Es decir, si un niño insulta a otro, ¿cuál es la consecuencia? Que el otro niño se siente mal, pero el que ha insultado está la mar de bien. Y si le quito un juguete al otro, ¿cuál es la consecuencia? Pues que ahora tengo un juguete más que antes. Esa consecuencia es positiva para mí. Entonces, ¿por qué no robas un banco? Por las consecuencias, pero si la consecuencia es que vas a tener más dinero, ¿qué hay de malo entonces en robar un banco? Es que la consecuencia es que te pillarán y te meterán en la cárcel. Bueno, a mucha gente no la pillan nunca. No hay consecuencias si no te pillan. Entonces, no podemos sustentar una teoría moral, ética, sobre la base de las consecuencias. No es eso. No se puede robar un banco porque no está bien robar bancos, porque ese dinero es de otras personas y no tienes derecho a quitárselo. No se puede insultar a otro niño porque a ese niño no le gusta que le insulten. Cada vez me molesta más esta manía que tenemos a veces de intentar justificar lo que hacemos o no hacemos con nuestros hijos por supuestas consecuencias a largo plazo. Teorías que vemos desde, por así decirlo, los dos lados del debate. Es decir, no le pegues una bofetada porque tendrá un trauma psicológico. O no, pues a mí me dieron una bofetada y que por eso voy a tener un trauma. No tiene nada que ver. Bueno, ¿y qué más me da si tiene un trauma o no? ¿Eso quiere decir que puedo ir y pegarte una bofetada porque no vas a tener un trauma? No, no puedo pegarte una bofetada porque no se pega a la gente, ni a los adultos, ni a los niños, mucho menos a los niños. Se habla de posibles consecuencias a largo plazo, pues
Pues de casi todo, es decir, si le das el pecho tendrá menos alergias. Ah, no, pero si le das el pecho se quedará enmadrado, dependiente, no sé qué. Si duerme en tu cama no sabrá dormir solo y tendrá insomnio toda la vida. No, si duerme en tu cama será más seguro de sí mismo, más no sé qué. ¿Qué más me da? No me importan las consecuencias a largo plazo, que en muchos casos son pequeñas y en otros casos posiblemente son imaginarias. Es decir, a ti te enseñan 2 directores de banco o 2 ministros del gobierno y te dicen uno de estos tomó el pecho y el otro tomó el biberón. ¿Tú crees que se distinguen? Uno de estos durmió en la cama con sus padres y al otro lo dejaron llorar por la noche. ¿Tú crees que los distingues? A uno de estos lo cogían mucho en brazos, a otro lo dejaban llorando. ¿Tú crees que los distingues? La diferencia a largo plazo entre padres más o menos normales, en realidad el efecto es muy pequeño. Por supuesto que si los padres fueron alcohólicos, drogadictos, molieron al niño a palos, le rompieron huesos, por supuesto eso tiene grandes consecuencias. Pero esos papás no nos están escuchando. Tú eres un papá, una mamá normal y corriente. Quizá lo coges un poco más en brazos que los otros, o quizá lo coges un poco menos, quizá le gritas un poco más, quizá le gritas un poco menos, quizá le has dado más azúcar, quizá le has dado menos azúcar, pero las diferencias entre padres y madres normalitos es pequeña. Y los hijos también van a salir normalitos, con pequeñas diferencias. Entonces, si no hay consecuencias a largo plazo, si no va a tener mejores notas en lengua porque le conté cuentos, o si no va a tener más seguridad en sí mismo porque le cogí en brazos, entonces, ¿qué hago? Son las 3 de la noche. Es mi hijo y está llorando. Yo no sé qué hacer para que dentro de 30 años mi hijo sea más seguro de sí mismo, tenga menos neurosis, o encuentre trabajo, o esté más sano. No lo sé, no tengo ni idea. El futuro no se puede predecir. Pero sí que sé qué hacer para que mi hijo dentro de 3 minutos deje de llorar. Es mi hijo, le quiero y haré lo que considero que tengo que hacer. Y no necesito que ningún experto me dé ningún consejo. Muchas gracias y no tengas miedo de mostrarle a tu hijo lo mucho que le quieres. Carlos González, Criando sin miedo, un podcast original de The Voice Village, presentado por Carlos González. Producción ejecutiva, Ricardo Villa. Guión, Carlos González. Dirección y asistencia en guión, Sara Cuesta y Carolina Pizarro. Edición, Pablo de Diego. Sintonía, Joseph Siancope.